Jesús es el Mesías. Solo el Mesías puede reconciliar a los judíos y samaritanos. Los samaritanos tienen el Pentateuco como el único texto canónico de la Biblia hebrea. Sin embargo, el Pentateuco samaritano tiene algunas diferencias pequeñas con el Pentateuco judío. Encontramos en el libro de Deuteronomio, el capítulo 27, un ejemplo. Dice el verso 4: cuando hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo te mando hoy en el monte Ebal. En la Torá samaritana dice en el monte Gerizim. Y las revocarás con cal y edificarás allí un altar al Señor tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro, de piedras enteras edificarás el altar al Señor tu Dios y ofrecerás sobre él holocaustos al Señor tu Dios. Sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante del Señor tu Dios. En el monte Gerizim es en el lugar donde debería también hacerse las bendiciones. De acuerdo al capítulo 11, el verso 29 del mismo libro de Deuteronomio, dice el Señor: cuando te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Este argumento ha servido para entender de que es más probable que el altar que Dios habla se levante en el monte Gerizim, donde están las bendiciones, y no en el monte Ebal, donde se pronunciarán las maldiciones. Además, en el capítulo 12, el verso 11, dice el Señor que al lugar que el Señor vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevarás todas las cosas que yo te mando, tus holocaustos, tus sacrificios, tus diezmos, las ofrendas elevadas y todo lo escogido de sus votos. Es decir, no menciona a Jerusalén, simplemente a un lugar escogido por Dios. Por eso, los samaritanos, que se consideran descendientes de las 10 tribus de Israel, levantaron un templo en Siquén, que está al pie del monte Gerizim, y allí ofrecían sus sacrificios, y este templo se convirtió en un rival del templo de Jerusalén, de tal manera que la furia judía se desbordó en los tiempos de Juan Hircanio, cuando en el 128 a.C. este ordenó la destrucción del templo. Sin embargo, el lugar siguió siendo un centro cultural en los días de Jesús y después de los días de Jesús, hasta el tiempo del emperador Justiniano en el siglo VI, cuando éste destruyó completamente el lugar y con las piedras del antiguo templo levantó un templo cristiano. Pero volviendo a los días de Jesús, nos narra el Evangelio de Juan en el capítulo 4 que Jesús fue a Samaria y estando en el pozo de Jacob, se encontró con una mujer samaritana. Esta mujer venía con un cántaro para recoger agua y él le pide que le dé agua. Ella se siente muy extrañada porque en aquel momento judíos y samaritanos no se hablaban, y menos un rabino con una mujer. Sin embargo, Jesús, rompiendo todas las barreras y prejuicios, entabla una comunicación con ella, que lleva a un momento en que la mujer
le dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén. A lo que Jesús responde inmediatamente diciendo, créeme, mujer, que la hora es y ha llegado el momento cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. ¿Qué había sucedido? ¿Cuál era ese cambio tan trascendental que se había dado? Justamente viene más allá de los versículos cuando dice, porque el Padre es espíritu y Él busca que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, Dios no se puede circunscribir a un lugar, a un templo. Él está buscando a corazones, personas que se abran a Dios, que se arrepientan, que quieran andar en su camino, y Dios los quiere convertir en templos vivientes de su Espíritu Santo. Los samaritanos casi no hablaban de Mesías, pero sí del profeta, porque creían en el profeta que Moisés había anunciado en el capítulo 18 de Deuteronomio. De manera que la mujer le pregunta, me parece que tú eres profeta. La mujer también le dice, sabemos que cuando venga nos declarará todas las cosas, a lo cual Jesús respondió diciendo, yo soy. Porque efectivamente en Jesús se cumplen los dos papeles de el gran profeta y de el Mesías descendiente de David, de el rey de Israel. El Evangelio es bastante amplio respecto a los samaritanos, puesto que también nos dice que en otra narración que Jesús puso una parábola muy interesante sobre el buen samaritano, en la que nos enseña cómo un laico practica la verdadera religión frente a un sacerdote y a un levita de Jerusalén que se mostraban totalmente indiferentes ante la desgracia ajena. También nos cuenta de un samaritano agradecido que después de ser sanado de una lepra, vuelve a Jesús para dar gracias a Dios. En cambio, los otros 9 judíos se habían ido a Jerusalén. En el periodo apostólico encontramos cómo Dios utiliza a Felipe para abrir los corazones de los samaritanos y que el Evangelio pueda llegar hasta sus vidas. De esta manera, muchos de los samaritanos que ya en el tiempo de Jesús habían escuchado y ahora en el tiempo apostólico también se unen a las filas de la fe en Jesús como el Mesías. En definitiva, en Jesús el judaísmo y el samaritanismo se encuentran en esa empatía, comprensión y respeto a las diferencias culturales, manteniendo cada uno tal vez su identidad, pero en Jesús superando toda diferencia y sobre todo aprendiendo el camino del amor, el camino más elevado de la espiritualidad, más allá de los ritos, más allá de los templos, más allá de las diferencias inclusive textuales en los libros canónicos, está el hecho de que judíos y samaritanos pueden en Jesús reconciliarse, servir a Dios de tal manera que puedan superar todas sus dificultades y diferencias. Por eso Jesús es el Mesías.